Para los que no nos conocen mucho, nosotros en el 90, ya va a ser 34 años, que nos dedicamos tiempo completo a trabajar en hogares de niños. Tuvimos 2 años y algo trabajando en el hogar de Cruz Chica y después nos mudamos a Río Segundo. Durante unos 23 años estuvimos con hogar de niños y ya hace 8 años, 8 del 16, sí, este es el 9º, que estamos con la escuela. Ese es el trayecto a través de las distintas instituciones. Les quiero contar un poco más acerca de la escuela. La verdad que empezamos con un desafío muy grande con la escuela porque hacía mucho tiempo que la iglesia quería tener una escuela. Cuando se dio la posibilidad estaba muy complicada la situación con los hogares de niños, porque no había mucho apoyo y querían que se vayan cerrando con la última ley que salió de protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces pensamos que la infraestructura que teníamos, porque yo creo que ustedes conocen bastante el hogar, por lo menos los más viejos han ido para allá, es casi una manzana. Dijimos aprovechar semejante infraestructura para muy poquitos niños. Entonces vimos que era el momento de empezar a trabajar sobre la escuela. Y arrancamos en el 2016 con la escuela. Arrancamos con 24 niños, con sala de 4, 5 y primer grado. Y fue creciendo. Hoy tenemos cerca de 160 niños, con las 3 salas de nivel inicial, los 6 grados de primaria, y bueno, y estamos trabajando en esto. Ahí fue algo muy lindo que pasó en Río Segundo con la escuela, porque poco a poco fue ganando la confianza de la gente, teniendo un lindo testimonio. Hoy tenemos de esos 160 alumnos, más de 100 que vienen de familias no cristianas. Entonces es una buena posibilidad de extender el reino en ese sentido. Como no tenemos mucho espacio en la escuela, todos los actos, reuniones de padres más generales se hacen en la iglesia. Así que eso también ha ido entrando en aquellos que tal vez nunca hubieran pisado la iglesia de otra manera, a romper ese prejuicio y hielo que se tiene a veces con el tema del templo. Y gracias a Dios se han ido sumando. Bueno, la escuela bíblica se ha ido sumando, empezó a crecer desde la escuela porque los mismos chicos se invitan, así que hoy tenemos una escuela bíblica para niños bastante numerosa y muchos padres también se han ido acercando a la iglesia. Hoy comentaba, bueno, el que más al tanto está de esto es David, y le comentaba que en este tiempo todavía no tenemos la subvención del gobierno. La iglesia de 24 mensualmente aporta un dinero que siempre viene bien. Hay pocas iglesias en Córdoba que han sido tan constantes a través de todo. Yo creo que desde los 32 años, 31 años que estoy en Río Segundo, no ha habido mes que la iglesia 24 no haya mandado su ofrenda. Y eso es una bendición para nosotros y un reconocimiento y un agradecimiento hacia ustedes. Y eso ha sido permanente y constante. No tenemos la subvención, no podemos tener una cuota demasiado alta, entonces hay en el mes, en el cierre de los números, hay un déficit siempre que se cubre con ofrendas, se cubre con trabajos que se hacen, con actividades. Seguramente vendrá el locro del 25, estas ferias americanas, muchos hermanos que ofrendan en forma personal. No así todo, hay un déficit también. Yo le decía a Pablo que vamos a hacer circular después una plaquita digamos, con una propuesta de la escuela para que los hermanos que quieran ofrendar puedan depositar en un número de cuenta bancaria para ayudar.
al tema de la economía, pero saliendo de ese tema, que por otro lado hemos visto que a través de los años Dios ha sido muy fiel, estamos gestionando para que de una vez por todas podamos llegar a la subvención. Creo que estamos muy cerca de que puedan aprobar por lo menos algunos sueldos, por ejemplo los de nivel inicial, que son la documentación que más avanzada está. Así que bueno, oren mucho por esto, por esa gestión, oren por nosotros también. Ya estamos en edad de jubilarnos, pero bueno, todavía seguimos. Así que gracias a Dios podemos servir. Por otro lado, también somos pastores de la iglesia de Río Segundo. La iglesia ha crecido mucho en este tiempo. La escuela también ha sido un factor de crecimiento para la iglesia. Oren también por ella. Hay una linda congregación, hay muchas actividades y bueno, estamos en el arranque de eso. Ya este mes de abril se viene con todas las actividades. Yo sé que también ha habido intercambios entre jóvenes, ellos se conocen mejor que nosotros. Así que bueno, vamos a, no sé hasta qué hora, a qué hora termina la clase. ¿Hasta la 1? No me diga porque me entusiasmo, ¿eh? Vean, no. Vamos a ver si en media hora podemos hablar lo que Dios quiere que hable. Nahuel me pasó un tema, el pecado en la vida del cristiano y sus consecuencias. No sé cuánto hay que estudiar de esto. Yo más bien diría, o tiraría la pregunta a ustedes, porque de eso todos sabemos mucho, porque nos toca de cerca y cada uno tendrá una experiencia de qué pasa con mi pecado en la vida cristiana. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Es para que contesten ustedes, ¿eh? Qué bárbaro, en esta iglesia son hermanos que nunca han vivido consecuencias negativas del pecado. ¿Es así? No. Estar alejados de Dios. Bien. Tristeza, dolor. Vergüenza. Bien. Hay una, lo que vos dijiste, Pablo, hay un versículo que dice en Isaías, tu mano no se ha cortado para salvar, ni tu oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho una separación entre Dios y nosotros. Eso puede ser muy doloroso. Yo creo que ese fue el grito de angustia de Jesús en la cruz. Porque si Él sufrió las consecuencias del pecado, fue cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay un himno, yo soy de los himnos, dice, ¿y quién dirá qué gozo el Padre en ti sintió en ese mismo instante en que Dios te dejó? Para justamente ampararnos a nosotros. Esa es la obra de sustitución que el Señor Jesús tuvo en la cruz. Dije recién en la cena que la gravedad del sacrificio de la cruz, de la entrega de Jesús, nos muestra lo grave que es para Dios el pecado. Porque nosotros lo minimizamos, nosotros queremos acomodar el pecado. A ver, sería bueno que la Biblia utilice una palabra que es la que más se repite a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que quiere decir errar en el blanco. La palabra es amartía, no sé si le suena, pero si alguna vez en algún libro de teología o en algún libro cristiano escuchan la palabra amartiología, la martiología es la doctrina del pecado, porque justamente pecado
viene del término hamartía, y ese término significa errar en el blanco. Más o menos la mitad de las veces que se menciona la palabra pecado tiene ese sentido. Pero también hay otras palabras como iniquidad, como mencionamos recién. ¿Qué otra palabra se puede identificar con pecado? Transgresión. Hay algunas expresiones que tienen que ver con errar, y a veces errar a propósito. ¿Qué dice Isaías? ¿Tiene la Biblia a mano? Yo les voy tirando la cita, entonces si alguien que lo tiene. Isaías 53:6. Es como descarriarse de una manera premeditada, no aquel que sin darse cuenta perdió el rumbo, sino yo me aparto o yo hago lo que quiero. ¿Qué dice Isaías 53:6? Ahí define una situación de pecado. Fíjate que dice, cada cual se apartó por su camino, o sea, yo voy a donde yo quiero. Diferente a la oveja perdida que se extravió y salió el pastor a buscarla. Más bien fue lo que pasó con el hijo pródigo. Bueno, todas estas ideas de pecado nos hacen pensar de que nosotros estamos más propensos a pecar, porque, y aquí quiero que aclaremos una cosa, ¿el cristiano puede pecar? Sí, voy a venir más cerca porque no escucho. ¿Puede pecar el cristiano? ¿Qué versículo podemos llegar a pensar que eso es así? Si decimos que no tenemos pecado, ¿a quién le hacemos mentiroso? Dice Colosenses, eso me quedó marcado de un maestro mío de la adolescencia. En Colosenses, el capítulo 3, menciona una lista de pecados que ni aún se nombren en los hijos de Dios, pero también dice, creo que es 3:5, ahora dejad también los celos, la ira, todas estas cosas que tenemos en la iglesia permanentemente, entre nosotros, las cuestiones de relaciones, las caídas por la tentación, todo eso hace que en nuestra vida cristiana vivamos a veces vidas que sean vidas chatas. Por ahí decía que el pecado produce tristeza, produce vergüenza, produce dolor. En muchos casos, y de ahí viene la tentación, el diablo nos pinta algo lindo, algo bonito, algo que está bien. Y no estoy hablando de estos pecados sexuales de adulterio, que también a veces vienen por ese tipo de tentaciones, pero a veces con cuestiones que tienen que ver con el dinero. Es muy fácil traspasar la línea de lo que está correcto cuando nosotros manejamos dinero. A veces traspasamos la línea del enojo. Viste que Jesús dice, airaos, pero no pequéis. Ahí Dios está poniendo una línea. El enojo es apto en el cristiano para defendernos de las injusticias, para aclarar situaciones o para señalar cosas que no están bien, pero a veces pasamos esa línea y damos rienda suelta a nuestra ira, a nuestro enojo. A veces la disciplina en nuestra casa se excede a lo que tendríamos que darlo, por ejemplo, a nuestros hijos. A veces condenamos y nos enojamos exageradamente de alguien que cometió pecado en la iglesia y lo rechazamos totalmente. Y bueno, todo eso tiene que ver con que el pecado, o que convivimos con el pecado. Este pasaje que dijo Pablo recién está en 1 Juan, capítulo 1, pero dice
que si andamos en luz y tenemos comunión con Él, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahí hay un verbo que es importante que lo sepamos. Y es que el término limpia no dice nos limpió en la cruz cuando murió de todo pecado. Es una acción permanente que el sacrificio de Cristo hace con todo pecado que nosotros, aún dentro de la vida cristiana, vayamos cometiendo. Ahora, hay otro pasaje que está en 1 Juan, el 5:20, un poquito antes, que el cristiano, dice, el que es hijo de Dios no peca. Y a veces está esa, incluso hay alguna discusión teológica en la que se dice, si sos cristiano, no podés pecar. Y si pecas, no sos cristiano. Sos un convencido y no un renacido. ¿Vieron esa? Entonces a veces está esa lucha. O por ahí se dice, no existe el cristiano carnal. O sos espiritual, sos cristiano espiritual o no sos cristiano. A veces nos vamos a esos extremos y eso a veces hace que cuando tratemos el pecado, terminamos acomodando algunas cosas para que como cristianos, si no tengo que pecar, tengo que mostrar la ficha limpia, por así decirlo. Y en ese sentido tenemos que ser sinceros porque el pecado es muy, voy a decir una palabra común, es muy desgraciado. O sea, cuando se mete de a poquito, se va metiendo. La famosa anécdota o la ilustración de la rana, cuando la rana, para cocinar la rana no la pueden meter directamente al agua caliente porque la rana por una reacción salta, pero si vos la pones con agua fría y vas calentando el agua, cuando menos se dio cuenta la rana ya estuvo cocinada. Y eso muchas veces nos pasa. Por eso el cristiano tiene que estar muy atento a que estas cosas no pasen. Vamos a ver un cuadro, ahí se los mandé a los chicos, para que vayamos viendo qué nos pasa o cuánto conocemos de nosotros. Y vamos a ver algunas cosas ahí. Antes, hay un pasaje muy lindo en Santiago que dice, bienaventurado, Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Espera un ratito, déjalo ahí. Que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces, la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y un poco el concepto de muerte, bíblicamente, sabemos que no es la aniquilación, sino la muerte es separación. Una de las consecuencias más tristes del pecado para el cristiano es que automáticamente pierde la comunión con Dios. Y esa pérdida de comunión hace que se pierda la comunión entre los hermanos. Generalmente la persona que tiene problemas de relaciones interpersonales son personas que no tienen resueltas cuestiones de relaciones con Dios. Por eso ahora vamos a ver un cuadro que nos trata de describir, no es un invento mío, sino que lo hizo un profesional, pero se los voy a compartir, agregamos algunas cuestiones bíblicas que tienen que ver cuánto sabemos de nosotros, porque acá Santiago nos dice que en realidad el pecado se concibe desde adentro de uno. Y en realidad el pecado es el resultado de cosas que tenemos adentro que después terminan exponiéndose. Por ejemplo,
cuando nosotros tenemos una conciencia débil en cuanto a cosas que hemos vivido, a traumas que hemos tenido, hay cosas que están dentro nuestro que a veces ni sabemos que están, pero que sí modifican nuestra conducta o priman en nuestra conducta. Por ejemplo, una chica que se está por poner de novio, si vivió una mala experiencia con sus padres, con sus padres en cuanto a peleas en la casa, maltratos entre los padres, ella va a internalizar y va a vivir una angustia que le va a impedir tomar sanas decisiones para enfrentar o para empezar una relación de matrimonio. Y si la empieza, muchas veces va a empezar a repetir los problemas que vivieron sus padres. Y estas cosas que tenemos en nuestro interior, y pasa con una serie de traumas y cosas que tenemos y que se van sumando a través de la vida. Si tuviste un susto grande por algo, por ahí te queda como consecuencia alguna reacción de pánico que vos sabés de dónde viene. Y bueno, puede haber habido un trauma que te haya marcado, que en su momento quedó encerrado en tu interior, la memoria no te lo trae al consciente y entonces en un momento vos reaccionás y vos decís, ¿por qué? Y son cosas que tienen que ver. Y como nosotros, y eso tiene que ver también con una cuestión teológica del pecado, todos somos pecadores. No hay nadie que haya nacido inocente. El único justo y santo fue el Señor Jesucristo. Por eso Él fue la persona propicia para morir por mi pecado y ocupar mi lugar. Eso también lo tenemos que tener en cuenta, no solamente como una declaración de fe, sino como una vivencia interna. Lo que el Señor Jesucristo ha hecho por esa debilidad nuestra que tenemos, porque hemos nacido en pecado, como consecuencia del pecado original. Fíjense, el árbol, supónganse que cada uno es un árbol como ese. Algunos serán un álamo, otros seremos un palo borracho, pero bueno, esa es nuestra vida. Y muchas veces las raíces, o mejor dicho, el follaje que hay arriba y el fruto tiene que ver con cómo está la raíz abajo. Si nosotros echamos un herbicida en la raíz, de a poco se van a empezar a caer las hojas y se va a morir el árbol. Pero si le echamos un buen abono, no sé si acá habrá algún agrónomo que me pueda explicar mejor, pero si nosotros fortalecemos la raíz, el árbol va a ser bien. Ahora, vamos a separar esa vida en 4 cuadrantes y vamos a ir explicando algunas cosas. El primer cuadrante, lo vemos allá, ahí vamos a pensar que hay cosas en nuestra vida que otros ven en mí y que yo también lo veo. Hacé clic ahí. Esa es la vida compartida. Nosotros venimos acá y vamos a saludar y yo vengo, me presento, trato de estar bien peinado, bien vestido. Quiero que como yo me veo, los otros me vean y los otros me ven de la misma forma. Hacemos otro clic. En el otro cuadrante son los que los otros no ven, pero sí yo veo. Y esa es la vida escondida. Es la vida que vos vivís adentro de tu dormitorio, encerrado viendo el teléfono. Qué bueno sea que el dormitorio sea para dormir o para estudiar, o la computadora sea para estudiar la Biblia, pero muchas veces hay cosas que hacemos que aún el más cercano que yo tengo no conoce, y yo sí conozco. Ese es
el lugar donde pueden llegar a originarse todos los malos pensamientos que pueden llevar a pecar. En esa vida escondida, capaz que estás durmiendo o estás acostado o estás concentrado y estás en tu mente elaborando o masticando bronca de alguien que te hizo algo. Y si no lo resolves dentro tuyo de poder perdonarlo y seguís alimentando esa bronca, en algún momento va a salir de vos una reacción que va a ser un pecado. Le vas a errar al blanco. Seguimos. ¿Cuál sería el otro cuadrante? Lo que yo no veo, pero que los demás sí ven. ¿Cuál sería ese caso? Mi señora me dice, no es que siempre me diga, pongo un ejemplo, pero vieron que la esposa siempre nos dice cosas que por ahí nos enojamos, pero que son ciertas, pero yo no las veo, no me doy cuenta de hacerlo. Es más, les pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con el interior, pero sí con el exterior. En este tema de la pandemia, cuando empezamos a filmar las reuniones, un día yo me quedé en casa y la vi por YouTube a la reunión y veo que en la segunda fila había un pelado. Mejor dicho, había uno que tenía pelo, pero con una boinita de cuero acá atrás. Y digo, ¿y quién es este? Y me di cuenta que era yo. Lo que pasa es que yo nunca en el espejo me veo desde atrás. ¿Sí o no? Pero sí los otros me ven. Y capaz que si alguien me dice, che, te estás quedando pelado, yo me enojo porque yo me veo con pelo. Pero el que me ve de atrás, bueno, ahí me di cuenta que no me mentían los otros y me decían que estoy quedando pelado. Pero vieron que pasa que nosotros a veces reaccionamos, por ejemplo, fue exagerada tu reacción, me parece que tu enojo se te fue la mano. No, ¿qué se me fue la mano si yo me controlé? No. Y entonces hay cosas que resistimos a aceptar, que nosotros no las vemos en nosotros, pero sí el que está alrededor mío sí las ve. ¿Y cuál sería el cuarto cuadrante? Pregunto. Con esta lógica ya tenemos las coordenadas. Está lo que otros no ven y lo que yo tampoco veo. ¿Sí? Y en este caso hace clic ahí. Esa es la parte de nuestra vida que solamente Dios la conoce. Que solamente Dios lo sabe. Él conoce aún lo profundo del corazón. Yo personalmente no conozco mi corazón. Y es engañoso el corazón, dice Jeremías, más que todas las cosas. Y es perverso. Y también dice que aquel que confía en sí mismo es una pobre persona. Porque muchas veces nosotros creemos que somos algo y no lo somos. El que realmente nos saca, ya no tendríamos que decir la radiografía porque ha quedado vieja la radiografía, nos saca una tomografía computada y no sé si hay algún estudio más profundo para mostrarnos qué hay perfectamente en nuestro interior. Ahora, con esta idea general vamos a seguir viendo algunos versículos. En la vida compartida, hace clic. La vida compartida es la que a nosotros nos condiciona la conducta. Yo voy a proceder y yo voy a cambiar de conducta de acuerdo en el ámbito donde yo esté. Si voy a la cancha voy a gritar saltando, pero si vengo a la cena del Señor no voy a saltar como en la cancha, voy a cantar canciones distintas porque, bueno, esos son ejemplos burdos, pero en donde estemos, de acuerdo al entorno donde estamos, nuestra conducta va a ser distinta y muchas veces nuestra conducta reacciona de acuerdo a lo que la persona que tengo a mi lado me provoca. Hace un clic ahí. En ese sentido, respecto de la vida compartida, el compromiso del cristiano es, ¿qué es? Ser ejemplo.
Alcanzan a leer allá, ¿no es cierto? Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Me faltó una, no sé cuál. Amor, ahí está. En la vida escondida desarrollamos nuestras convicciones. En esa vida que no la compartimos con los demás y sí sabemos lo que somos, ahí es donde están las verdaderas convicciones nuestras. Cómo voy a decidir actuar, si voy a decidir perdonar y por qué voy a decidir perdonar. Todo lo que tenga que ver de convicciones interiores es lo que yo voy a expresar hacia adelante, hacia afuera. Por eso es tan importante, y ahí lo vamos a desarrollar un poco más, al tema de las convicciones. Porque en función a cuáles son y cómo nosotros desarrollamos nuestras convicciones, va a ser cómo voy a tratar yo con el pecado en mi vida. Pero eso lo vamos a ver después que terminemos de ver dos cositas. Ahí es cuando vamos a llevar una vida auténtica. La vida auténtica es lo contrario de la vida hipócrita. En realidad yo me muestro de una forma, pero que ni yo mismo la creo. El hipócrita es una persona sin convicciones o tiene las convicciones desviadas. El punto ciego tiene que ver con las motivaciones. Recién decíamos que hay cosas que yo no sé de mi vida y hay veces, ustedes han visto que hay personas que son alegres, tienen buena disposición, son siempre optimistas, siempre están motivadas para bien, y vos decís, ¿y de dónde salió ese? ¿Por qué tiene esta persona este carácter? Bueno, hay cosas que pasaron en tu vida, se desarrollaron en tu vida, con ejemplos de vida, con transformaciones que Dios hizo en tu vida, que ha generado en vos una actitud positiva a la vida, por decir, o una actitud positiva al estudio, porque hay personas que tienen mayor eficacia en el estudio que otras. Bueno, hay algunas que han estado más motivadas que otras, pero esas son cosas que se han ido aprendiendo de manera interna. Fíjense que en este caso, para los papás, tenemos que pensar que nuestros hijos tienen que ir formándose e instruyéndose porque las motivaciones que tengan para la vida van a estar en función de lo que ellos reciban. Pueden ser motivaciones positivas o pueden ser motivaciones negativas. Una persona que siempre se queja, que es pesimista, que siempre anda triste y vos le preguntas, ¿por qué no? Porque yo soy así, sabemos decir. Pero no saben por qué, porque ellos no lo ven. Tal vez el de afuera sí lo ve. Y por último, bueno, ahí me faltó. La actitud que tenemos que tener ante las motivaciones es de humildad, de saber aceptar lo que me dice el otro para que realmente cosas que yo no me he dado cuenta yo las pueda cambiar. Y por último, solo Dios ve las intenciones del corazón y me encanta porque hace otro clic. Para eso tenemos que llevar una vida de comunión con Dios. Pongo devoción porque el término devoción tiene que ver con la admiración de Dios y una consecuencia lógica de esa admiración, de conocerle más a Él, de comunicarme más con Él a través de la oración, a través de la comunión, a través de la palabra de Dios. Ahora sí, vamos a hacer un clic y vamos a ver un poco lo de la vida escondida. Y vamos a ver 6 cosas y ya con esto terminamos, pero que tienen que ver de cómo nosotros podemos, y son principios bíblicos, sencillos, pero la manera de tratar este pecado que tanto nos hace mal, por ejemplo, el apóstol Pablo, y no se refería
a grandes pecados inmorales, pero él decía, lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y termina diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así termina Romanos 7. Y Romanos 8, al principio, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, cuando nosotros entendemos que la salida a todo lo que nos pasa tiene que ver con reconocer que el Señor Jesucristo ocupó nuestro lugar para todo lo que tenga que ver con el pecado. Lo que pasa es que a veces no reconocemos que el 100% de las cosas que nos pasan en nuestra vida pasan por reconocer o deben pasar por reconocer que Jesús trató con ese pecado. El Señor Jesús dice que Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse porque Él vivió todas las cuestiones, las circunstancias, las emociones humanas, pero sin pecado. Eso dice el 4.15 de Hebreos, y el 4.16 dice, acerquémonos pues confiadamente a ese trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. La vida escondida. En primer lugar, vamos haciendo puntos. En primer lugar, una forma de que nuestras convicciones sean convicciones, y ahí sí yo les voy a dar la cita y alguien que lo busque y que lo lea fuerte. ¿Qué dice Romanos 8:38 respecto del amor? Fuerte, que alguien lo lea. Si no, le presto el micrófono. ¿Desayunaron bien ustedes? ¿O ya están con ganas de almorzar? Romanos 8:38, lo leo yo. Estoy convencido. Fíjense qué importante es reconocer el amor de Dios en nuestra vida. Que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vieron que hay, para los que dicen que la salvación se pierde, señalan a los que creemos en la seguridad de la salvación, es que si vos tenés la salvación segura, entonces viva la pepa. La gracia es grande, entonces puedo pecar. ¿Qué dice Pablo en eso? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Sabemos que cuando, a mí me encanta esa frase que dice el apóstol Pablo, que dice, el amor de Cristo nos constriñe. Esa expresión constriñe tiene que ver con que cuando yo conozco del amor de Dios, todo lo que yo haga va a estar en función de aquella persona que amo. Todo lo que yo piense va a estar en función de obedecer, de darle gracia a esa persona, de disfrutar de esa persona. El amor, por eso termina diciendo el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos y luego todos murieron, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, la respuesta a una vida sin pecado no es tratar de mantener una serie de reglamentos que me muestran un perfil santo. No. Es conocer el amor de Dios y en respuesta a lo que tanto nos amó el Señor, vamos a poder rechazar totalmente todo lo que esté en contra de lo que Dios quiere. ¿Entienden cuál es este concepto de fortalecer nuestras convicciones en el amor de Cristo? ¿Sí? Estamos. En segundo lugar, la palabra de Dios es la que fortalece esas convicciones. Y la palabra de Dios tiene la característica, ahí vamos a leer el versículo que todos debemos conocer, por lo menos los que vienen a la escuela bíblica,
de 2 Timoteo 3:16, porque dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para ese redarguir, esa palabra media rara tiene que ver con las convicciones. La palabra es la que afirma nuestras convicciones, porque nos convence de lo que Dios quiere que hagamos. De redarguir, de instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si vienen a la escuela bíblica es porque están convencidos de que sus propias convicciones van a estar controladas, dirigidas, ordenadas por la palabra de Dios. Tenemos que entender la sola escritura de la Reforma nos está hablando de que no hay otra palabra fuera de la Escritura que nos marque el camino de lo que Dios quiere. En ese sentido, la Iglesia Católica tiene las Escrituras, más las bulas papales y una serie de cosas, la tradición, que se van agregando a conceptos que tienen... pero nosotros sabemos, aquí el apóstol Pablo le decía a Timoteo, toda Escritura es inspirada por Dios. La palabra de Dios es completa para todas las necesidades del ser humano. Ahí podríamos entrar a discutir, por ejemplo, si un tratamiento psicológico, según qué tipo de consulta pastoral, si todo tipo de consejo o tratamiento, especialmente en la salud mental, no está conducido por la palabra de Dios, no sirve para nada. Por eso siempre recomendamos, por lo menos en la iglesia nuestra, que si vas a tener que hacer una consulta a un psicólogo, busca un psicólogo cristiano, que esté orientado por la palabra, porque justamente hoy la psicología del mundo es exactamente lo contrario. Te van a aconsejar cualquier cosa menos la palabra. Pero la convicción cristiana se fortalece con el estudio de la palabra. En tercer lugar, el desarrollo de valores. Hoy se habla mucho acerca de valores. Les cuento una. Nosotros, un año, cuando hicimos el proyecto, teníamos que presentar todos los años el proyecto del hogar de niños y hubo un punto que pusimos que el desarrollo de los valores cristianos sirven para que son el único medio para que el hombre pueda hacer o realizarse en la vida. Algo así estaba redactado. Y cuando viene el equipo técnico para revisar el proyecto, me dice, mira Ernesto, acá, cuando dice que los valores cristianos son lo único que sirven para que el niño se desarrolle, ¿no te parece que eso es fundamentalismo? Me dice así. Dice, si le presentamos esto al director, que también era un hombre ateo bastante complicado, que en ese momento era el director de la CENAF, dice, seguramente te va a rechazar este punto del proyecto. Y le digo yo a la chica, decime algún valor de los que se enseñan que no sea cristiano. Y no me supo contestar. En realidad, cuando hablamos de valores, salvo que te parezcan esta gente progresista que te va a decir que el valor de la vida sexual libre es importante para el desarrollo, eso es anticristiano y eso no es ni siquiera valor, eso destruye a la sociedad y a la familia. Pero los valores normales que nosotros fomentamos, todos son cristianos. Ahora, hay muchos más valores cristianos para seguir aportando. Y fíjense lo que dice 1 Pedro. En fin, vivan en armonía, fíjense la serie de valores que vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. ¿Hay valores o no hay valores enumerados acá? Dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y pasar días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de proferir engaños. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque el Señor mira con buenos ojos a los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones.
pero mira con indignación a los que hacen el mal. Si quieren una lista de buenos valores, vayan a 1 Pedro 3, del 8 al 12, y está lo que acabo de leer. Porque la vida cristiana trata no solamente de tener una convicción interna, sino que esa convicción se transforme en buenas acciones. ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando habla de que somos salvos por gracia, por medio de la fe? ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Desarrollemos buenos valores, porque en la medida que desarrollemos buenos valores, que en definitiva es la expresión de lo que realmente estamos convencidos, vamos a poder ir nutriendo nuestras convicciones. Vamos a los últimos 3 rápido, pues son las menos cuarto. Pensamientos controlados. Filipenses 4:8, Romanos 12:2. Los digo rápido porque los conocemos, pero nuestro pensamiento tiene que ser un pensamiento controlado. Desechar los pensamientos negativos, desechar los pensamientos que son tan fuera de la ética cristiana y siempre construir buenos pensamientos. Tener la mente de Cristo. Y también, por último, ya los 2 últimos tienen que ver con la obra de Cristo en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Cuando decimos tener la mente de Cristo, me refiero a estos pasajes que hablan que el cristiano tiene la mente de Cristo y tiene que pensar como Cristo. Si estamos pensando algo que esté fuera de lo que el Señor Jesucristo piensa, entonces estamos errando, y errar es pecar. Y por último, la acción del Espíritu Santo. Él nos trae convicción de pecado, Él nos enseña toda verdad, Él nos conduce para ser cada vez más parecido a Cristo, Él nos marca cuál es la posición que tenemos, por eso desde nuestro interior clamamos, papá querido, Padre, porque mantiene vigente esa relación amorosa que tenemos con el Señor Jesucristo, con el Padre también. Entonces, ahí dejamos y ahí terminamos. Qué bueno que si tenemos que pensar qué afecta o cómo afecta el pecado en nuestra vida, cada uno va a tener una experiencia distinta de dolor y tristeza de cuando pecó, como lo hizo David, cuando él decía, mientras callé, envejecieron mis huesos. La angustia, el dolor, la tristeza que provoca el pecado, la falta de decisión, los problemas de relaciones, la vergüenza, todo eso lo produce el pecado. Y no pensemos en los grandes pecados que nos destruyen también. El adulterio, las adicciones, eso es lo más bajo del pecado. Pero el diablo se dedica a engañarnos con el agua fría para que mientras se vaya calentando nosotros cuando nos demos cuenta ya no podamos saltar de la olla. Para eso tenemos estos recursos que acabamos de ver. Oramos. Gracias, Padre, por todo lo que eres. Señor, esta salvación tan grande que nos has dado. Tú conoces nuestra vida, tú has conocido nuestra desgracia al haber nacido en un mundo de pecado. Señor, tú sabes que el fin del hombre sin ti es un fin de perdición. Y Señor, tú no quieres que ninguno perezca. Tú nos has rescatado a través de la cruz de Cristo. Señor, alabamos y exaltamos tu nombre en este día donde celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo, que es la que confirma nuestra fe, la que nos afirma, la que nos da la vida, la que hace vigente tu presencia permanente en nuestra vida. Y Señor, gracias porque en tu fidelidad vemos cómo tú estás en cada paso y en cada situación nuestra. Señor, queremos pedirte perdón, porque aún siendo la realidad de tu presencia, muchas veces nosotros hacemos cosas que no son dignas de ti. Padre, por eso
te pedimos que nos ayudes a entender, que el Espíritu Santo nos haga ver la gravedad de pecar, la gravedad de hacer las cosas por nuestros propios medios, la gravedad de rechazarte, la gravedad de hacer cosas que pueden ser lícitas pero no convienen, cosas que pueden ser lícitas pero que nos dominan. Y Señor, cuando eso es así, recurrimos a ti para que en tu poder, ese poder que le levantó al Señor Jesucristo de los muertos, que es el poder que actúa en nosotros, como dice tu palabra, pueda manifestarse y llevar una vida santa, digna, que honre y glorifique el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo tan lindo de compartir. En el nombre de Jesús. Amén.